Pero Dubái es diferente y yo creo que no lo entiendes hasta que no lo vives. Lujo, fiesta, Lamborghinis, Ferraris, pero hay un Dubái más allá que si me lo cuentan hace 5 años atrás nunca me lo hubiese imaginado. El 27 de febrero, que es cuando todo pasó, yo estaba en un evento con el gobierno y le dije, tía, estamos todos aquí, estamos tranquilos. ¿He pasado miedo? Sí, aprendes a gestionar un poco el día a día en base a lo que estás viviendo. Estamos hablando de un 0%, esto es a nivel personal. Libertad, no puedes ir vestida como quieras. Debo decir que es completamente erróneo. Sigue habiendo una percepción de muchos años atrás y Dubái ha evolucionado. Estamos en una industria puramente dominada por hombres. ¿Cómo manejas tú misma tu propia presión? Cuando vi los 3 primeros misiles. ¿Dubái o Australia? Dubái. ¿Dubái o Boston? Dubái. ¿Dubái o Londres? Dubái. ¿Dubái o España? Dubái. ¿No poder volver nunca a España o no poder marcharte nunca? Wow. Tres, dos. Bienvenidos a Hablando con Guardia. No me acuerdo ya de la última vez que grabé, pero bueno, hoy toca una invitada muy especial que es Julia. Ella y yo siempre hablamos en catalán, pero hoy lo haremos en español, sobre todo para su audiencia y para sus empresas. Luego sabréis un poquito más. Simplemente introducirla. Una chica con muchísimas aventuras, muchos países, muchos proyectos, mucha ambición. Os irá explicando y os irá contando poquito a poco. Pero obviamente, como siempre aquí en Hablando con Guardia, primero queremos saber quién eres, de dónde eres y qué haces ahora mismo con tu vida. Primero, mil gracias por invitarme, por siempre sacar un huequito. Cada vez que venga a casa, Joan y yo en los últimos años nos hemos visto y eso que ha sido un no parar, estudiamos juntos, así que siempre es un placer. Soy Julia, crecí en Cambrils, de hecho hoy estamos aquí. Como ya he dicho, estudiamos en la misma escuela, con 17 años terminé bachiller y ahí empezó mi aventura, mi historia. Me fui a Londres, después de Londres volví a España, estudié la carrera de marketing, me mudé a Boston, Sydney y ahora Dubái. Así que... Tranquilita. Sí. Y, como dices, vives en Dubái. ¿Cómo es Dubái? Dubái es diferente a todo lo que he vivido. Sobre todo me fui a Sydney. Sydney es Australia en general increíble. Londres yo creo que es más cercano y mucha gente ha viajado, lo ha vivido, tiene su encanto. España, pero Dubái es diferente y yo creo que no lo entiendes hasta que no lo vives. Sí que es cierto que yo creo que ahora mismo es una ciudad o una región con mucha polémica. Es la mítica ciudad que o te ha encantado o lo has visto una vez y ya no vuelves. Hay un contraste, siempre digo, a Dubái no es una ciudad de, bueno, me ha gustado, no, o te ha encantado y te ha enamorado y te acabas yendo allí, o lo has visitado una vez y no vuelves. ¿Y cómo surge la oportunidad para Julia de ir a Dubái? O de mudarse, vivir, empezar proyectos ahí. No sé si fue casualidad, si fue el momento concreto. Yo estaba viviendo en Australia, me fui a Australia una mano delante, una detrás para ver si funcionaba o no. Me di cuenta que no era mi sitio, que también os explicaré un poquito el proceso de frustración, ¿no? De volver, de haberlo dejado todo, volver de un sitio en el que vuelves a casa. Es una suerte siempre poder volver a casa, donde están tus padres, un refugio. Y hice escala en Dubái y me encantó. Dije, es una ciudad que me llama la atención. No era consciente de lo fácil que era. Al final he vivido en Boston, he vivido en Londres, he vivido en Australia y algo que tienen en común estas 3 ciudades es el tema de residencia. Obtener una visa es muy complejo. Entonces llegué a Dubái, escala, volví a España, empecé a investigar y casualmente, no sé si era el destino, Jorge, que espero que me esté viendo, publicó en LinkedIn: estamos buscando un marketing executive para lanzar una marca de lujo en el sector inmobiliario, y dije, es realmente lo que quiero hacer. Yo venía de un background de marketing, había estado en eventos de lujo en Australia también y encajó el momento en el que yo me quería ir, una ciudad a la que me quería ir, una persona, Jorge, como ya he dicho, es una persona que en ese momento fue clave. Él se graduó 4 años antes que yo, entonces fue tirar un poco de contactos, Universidad Navarra, si me podéis echar una mano, recomendarme. Nos pusieron en contacto, hice una entrevista, proceso de selección y acabé en Dubái. Increíble. Y
dentro de la... Nosotros ahora siempre se escucha hablar de Dubái, pero últimamente, en los últimos meses, he escuchado hablar aún más de Dubái. ¿Cuál es la importancia que tiene en esa región y qué pasó a finales de febrero en esa zona del mundo? Se me pone la piel de gallina. Es una experiencia que si me lo cuentan hace 5 años atrás nunca me lo hubiese imaginado. Dubái es ahora mismo una potencia brutal a nivel económica, a nivel para emprendedores, el estilo de vida. Es cierto que mucho de lo que se ve desde fuera a nivel Instagram parece solo lujo, fiesta, Lamborghinis, Ferraris, pero hay un Dubái más allá que hay gente que estará de acuerdo conmigo, es fitness, es comunidad, es emprender. Un poco la imagen que Bali ahora mismo tiene para emprendedores, también tenemos eso en Dubái y no se está explotando, pero realmente está allí y es una ventaja a nivel fiscal para, bueno, ahora hablaremos a nivel empresarial, a nivel personal, un 0% de impuestos y el estilo de vida. Yo siempre digo accesibilidad a todo, pequeñas cosas que luego vengo a España y digo, las doy por sentado y no lo son. El tener acceso a las compras en 15 minutos, pidas lo que pidas, lo tienes en la puerta de casa. Ir a poner gasolina y que haya alguien que te ponga gasolina. Cada vez que llego en taxi, Uber, me cogen las maletas. Pequeñas cosas que en España no pasan, que yo ya me he acostumbrado a Dubái y digo, es una maravilla. O sea, el estilo de vida que Dubái te proporciona es brutal. Y en esa región del mundo estaba un poco caliente el tema, o sigue un poco calentito el tema. Efectivamente. ¿Qué pasó a finales de febrero y cómo te sentiste? ¿Insegura? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Tomasteis precauciones? Es cierto, incluso mi hermana me mandó un Instagram diciendo, oye, ¿has visto este reel? Y era básicamente que se están mandando barcos, armamento en general, ¿no? Hacia la zona, hacia la región, para empezar un ataque. Y yo le dije a mi hermana, es literalmente imposible que pase algo en Dubái. O sea, yo estaba segurísima. De hecho, una amiga, el 27 de febrero, que es cuando todo pasó, yo estaba en un evento con el gobierno y le dije, tía, estamos todos aquí, estamos tranquilos, nadie del gobierno está asustado, no va a pasar nada. La embajada nos había mandado un email de tomar precaución, quedaros en casa, id con cuidado, han empezado ataques entre ambas regiones. Y yo era en plan, nada, que no, o sea, es literalmente imposible. Y pasó, o sea, realmente yo sigo pensando, Dubái es la ciudad más segura del mundo y lo sigo diciendo y mis amigas me miran en plan, tía, no me digas que es la más segura, pero literalmente habéis visto misiles, habéis visto intercepciones, pero el espacio aéreo y las fuerzas, los años que llevan construyendo toda la defensa aérea que Dubái tiene, no la podemos dar por sentado. ¿He pasado miedo? Sí, obviamente, o sea, soy europea, no hemos crecido en un entorno en el que para nosotros sea normal. Uno de mis mejores amigos, por ejemplo, se llama David Liam y él es del Líbano. Entonces me decía, Jules, chill, everything will be fine. Y yo, no, this is not happening. Había miedo, pero era un miedo irracional. Yo sabía que la posibilidad de que algo cayese cerca de mí o en mi casa era imposible. Miedo, sí, claro. Racional también. ¿Y cambió tu día a día? El mío sí. Debo decir que, por ejemplo, de las 3 que estamos en el equipo, Greta, Holly y yo fui la que pasó más miedo y la que tomaba más precaución. O sea, yo recuerdo Greta salía de fiesta, se iba a cenar y hacíamos la broma de vas a ver fuegos artificiales, ¿no? Yo sí que es verdad que tuve más precaución, estaba más en casa, intentaba tampoco ir a muchas reuniones. Sí que es cierto que te decían, actúa con normalidad, en el momento que veamos que hay alguna amenaza en la que consideremos que os tenéis que refugiar, os mandaremos una alarma. Y nos llegaba la alarma, la misma que recibisteis cuando el tema de las lluvias, que es pip, luego le añades. Era bastante constante los primeros días. Entonces sí que es verdad que, oye, teletrabajo, intentaban medidas de seguridad a nivel si estás conduciendo y oyes la alarma, no te pares en medio de la carretera, sigue yendo a destino. O sea, aprendes a gestionar un poco el día a día en base a lo que estás viviendo. ¿Y la actualidad?
a día de hoy, ¿cómo está la situación? Ahora mismo, por ejemplo, tengo a Holly allí, se fue hace poquito. Gente de mi equipo no se ha ido, siguen estando aquí. Y yo justo me vine porque tenía un par de bodas, eventos, o sea, algo que ya tenía planificado y me vine hacia España. Ahora me vuelvo esta semana, me vuelvo sin miedo, con muchísimas ganas. La gente ha seguido haciendo vida normal. Sí que es cierto que ha sido la región que ha recibido más misiles o drones en este caso, pero es que hemos interceptado el 98%, es que es una barbaridad. Y de hecho ha habido momentos en los que el gobierno ha sido perfecto a nivel comunicación, transparencia. Entrabas a la plataforma, cualquiera, Instagram, Facebook, y te notificaban: hemos interceptado 15 drones esta mañana. Y yo no me había enterado de nada. Claro. Es alucinante. Lo bien gestionado que lo han hecho. Y tú dices que parte de tu equipo se quedó ahí o ahora mismo vuelve a estar en Dubái, que tú ahora vuelves, pero en esas semanas, en esos meses, ¿cómo afectó a tus proyectos empresariales? A nivel destino, es decir, Destino Dubái es la agencia de reubicación y también nos dedicamos a abrir empresas, montar empresas, ayudar a jóvenes emprendedores a venir, a conseguir visa, residencia. Sí que es cierto que ha tenido un poquito más de impacto a nivel: oye, me estaba planteando irme estos meses, vamos a esperar qué pasa. Entonces se paralizó todo un poco. Hay mucha gente que lo ha visto como una oportunidad, en plan, vamos a hacerlo ahora, los precios bajarán, o esa era la percepción. Realmente no ha pasado. Ni el precio de las viviendas, ni el precio del alquiler, ni el precio de los business setups ha bajado, pero la gente lo ha visto como una oportunidad. Pero si Dubái sale de esta, saldrá 7 veces más fuerte. Entonces no ha tenido un impacto directo a nivel económico. Sí que es verdad, por ejemplo, este mes de mayo ha sido un poquito más tranquilo. No sabemos si ya empieza a ser un tema estacional, empieza a hacer calor en Dubái, entonces muchísima gente ya se está yendo a segundas residencias, o si ha sido un impacto de todos estos meses. Luego dicen que de cada problema surge una oportunidad, ¿no? Es cierto que hasta ahora teníamos un tipo de cliente de: oye, me quiero mudar, montar el negocio, todo el proceso, y ahora el cliente que teníamos es, desafortunadamente, ha sido: me he quedado sin trabajo, porque es una realidad, o sea, ha pasado a nivel hostelería, turismo, son sectores que se han visto muy afectados, restaurantes, hoteles, incluso vuelos. Me he quedado sin trabajo y necesito una forma de poder quedarme en el país de forma legal. Entonces ha surgido una oportunidad de clientes de decir: la única forma viable, legal, rápida y eficaz y más barata de obtener una residencia es montándome mi propia empresa. Entonces, claro, ha surgido, sí que es verdad que es un mercado el cual a nivel negocio no te da tanto margen de beneficio, porque tienes que entender las necesidades del cliente en ese momento y no le vas a poder ayudar con todo el tema de reubicación, te ayuda a encontrar casa, vuelos, etcétera, pero ha seguido habiendo demanda. Es un extra importante, claro. Efectivamente. Y a nivel de By Eleven, que es una agencia de marketing para ponerlo en contexto. Es la agencia de marketing con la que trabajamos también muchos clientes, por ejemplo, que vienen de Destino. Tú lo sabrás, yo creo que sigue habiendo la percepción de que el marketing es un expense, no es un investment. Entonces sí que es verdad que hemos tenido alguna pérdida a nivel cliente, de: oye, vamos a ver qué pasa, no estamos generando del todo como normalmente generamos, que es lo primero que hacen las empresas generalmente. Todo lo que es un coste, todo lo que es un gasto lo quito, en vez de ser una inversión, claro. Entonces sí que es verdad que hemos intentado hacerles ver de: oye, es un mal momento y además si dejas de hacer marketing va a empeorar las cosas. Muchos clientes han seguido adelante, otros la han paralizado, ahora estamos retomando todos los clientes, pero por lo general los clientes internacionales se siguen manteniendo, entonces no ha tenido un impacto directo a nivel económico, nos hemos tenido que adaptar. Bueno, como decías tú, surgen oportunidades de situaciones random. Vale, pues básicamente vamos a hacer un poco de promoción, ¿no? Imagínate que yo soy una persona que está interesada en irse a Dubái, contacto con Destino Dubái, que seguramente es tu proyecto más grande a día de hoy. Dime 3 ventajas para mudarme o 3 ventajas para mudar mi empresa o mi emprendimiento ahí
Y alguna desventaja también. 3 ventajas, te diría, como siempre, Dubái te tiene que gustar, el estilo de vida a nivel comunidad, un 98% de la gente somos extranjeros. Entonces, eso te abre muchísimo las puertas a que la gente te acoja, haga planes. Yo, por ejemplo, he vivido, y tú también, ¿no? Has estado fuera. Al final, cuando estás en un país en el que no hay mucha gente extranjera, es muy difícil encontrar tu sitio. Y a mí me pasó un poquito en Australia. Entonces, cuando me moví de Australia a Dubái, de repente un 98% de gente que han vivido lo mismo que tú, están en la misma situación que tú, que están siempre abiertos a hacer planes, a conocer gente y a abrir la familia. Es tu comunidad. Efectivamente. Entonces, esa diría primordial, como un poquito el lifestyle, la comunidad que tú puedes crear en Dubái. Impuestos. O sea, estamos hablando de un 0% de impuestos a nivel personal y en empresa puedes pagar hasta un 9% máximo, siempre y cuando hayas generado más de... La conversión serían 100.000 euros netos. Y ahí sí que estamos hablando de un 9%, que comparado con España, ahora mismo la carga impositiva es bestial. Sí. Y tercero, te diría el networking, o sea, la oportunidad de gente que emprende, que montan proyectos, tanto a nivel local como a nivel internacional. La variedad de culturas es increíble, y la accesibilidad. Desventajas. Es una ciudad con mucho tráfico. Sí que es cierto que te tienes que acostumbrar, o yo, por ejemplo, les digo a mis clientes, sed muy estratégicos. Piensa que la mayoría de mis clientes sí que son emprendedores, entonces sí que pueden gestionar sus días de la forma que ellos quieran, pero el tráfico de Dubái es heavy. Sí, y cansa. O sea, en el día a día, oye, me tengo que ir hasta casa, que luego, por ejemplo, ahora he estado en Madrid, Barcelona y es igual, es parecido, ¿no? Pero sí que es cierto que es como un poco de choque de realidad. Dubái ahora mismo está invirtiendo millones para que en la agenda de 2027 ya no haya tanto tráfico, pero hay que convivir con ello. Luego, sin duda, el calor. Meses de verano es duro. Sí que es cierto, la gente... Hay una percepción peor de lo que realmente es. La ciudad está totalmente adaptada, puedes hacer planes, casi todos los planes sí que es verdad que son indoors, pero para mí, yo siempre lo digo, o sea, depende de dónde vivas, vas a pasar muchísimo frío ciertos meses. Por lo tanto, nuestro verano es un invierno. Y una tercera, tendría que pensar la tercera. Está bien. Que mucha gente, de hecho, Dubái es polémico por esto, me diría, no, el hecho de que seas mujer, no tienes libertad, no puedes ir vestida como quieras. Debo decir que es completamente erróneo. O sea, yo visto igual aquí que allí, incluso primeras llamadas con clientes me preguntan, oye, ¿bebes alcohol? ¿Sales de fiesta? ¿Puedes conducir? Y completamente es un sí a todo. Sigue habiendo una percepción de muchos años atrás y Dubái ha evolucionado, no sigue siendo lo que creemos que es. Vale, y ahora hemos entrado en Dubái, en los proyectos, etcétera, quiero recapitular un poquito. Has vivido también en muchas otras partes del mundo, las has ido mencionando brevemente, pero me gustaría saber qué es lo que más te ha sorprendido de cada sitio, ¿no? Has estado, dijiste, en Australia, en Sydney creo que has dicho, has estado en Boston, has estado en Londres, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Y ¿cuál es la lección más importante que has aprendido o que has sacado de todas esas experiencias? Londres, por ejemplo, me fui muy joven. Me fui en un momento de mi vida en el que estaba un poco perdida, tenía que entrar en la uni, no sabía muy bien qué quería estudiar. Mi objetivo era claro, yo quería mejorar mi inglés. En el cole, todos lo saben, mi inglés era nefasto. Entonces yo me propuse un objetivo, no voy a entrar a la uni, no voy a gastar el dinero de mi familia en una carrera que ahora mismo no sé qué quiero estudiar. Entonces me fui una temporada, aprendí inglés, no me junté con ningún español, ese era mi único objetivo. Volví hablando inglés, no perfecto, pero me defendía, podía mantener una conversación. Y sí que es cierto que es la primera vez que te vas de casa. Y mi mayor lección es, a nivel familiar, volver a casa y aprovechar cada ratito con tu familia. Porque creo que hasta que no te vas de casa no valoras todo lo que tienes en casa. Sí. ¿Y de Boston y de Australia? Boston fue distinto. Boston, al final me fui de Erasmus
y luego la alargamos un poquito más viajando, es una burbuja. Un Erasmus, yo diría que todo el mundo que lo pueda vivir, que lo viva, porque es una experiencia que nunca más vas a poder volver a vivir de la misma forma. Bueno, sí. Entonces es lo único que diría, que aprovechen, que intenten irse con el máximo dinero ahorrado para no decir que no a nada, que no se cierren a ningún plan, porque va a ser la mejor experiencia de su vida. Y a nivel destino me sorprendió mucho. Boston es bastante europeo comparado con lo que es América, y luego viajé muchísimo. Qué bien. Que te abre mucho la mente. Y de ahí vuelves, terminas carrera y acabas en Australia, has dicho antes. Efectivamente. Bueno, tuve un pasito, Boston, Australia. Estuve 8 meses trabajando en Madrid, en BBVA. Es verdad. Sí, que quiero muchísimo al equipo. O sea, BBVA me enseñó que no estaba hecha para el corporate life. Tenía, de hecho, mi familia en ese momento, en el momento que yo dije me voy de BBVA, fue un poco en plan, wow. No me había graduado aún, estaba en muy buena posición, con un muy buen sueldo, libertad a nivel del trabajo, todo lo que quería, un equipo excepcional, el mejor jefe que he tenido y que puedes tener nunca, lo tenía, y me sentía vacía. Sí. Era en plan, that's not my place. Y tomaste la decisión de Australia. Australia. ¿Y Australia por algún motivo? O... Entramos un poco a... Era joven, venía de viajar mucho también, necesitaba esa adrenalina de seguir viajando, de seguir explorando. Ir a un sitio que no conocías a nadie, entiendo. Efectivamente. Estaba muy lejos y era, si no lo hago ahora, probablemente no lo vuelva a hacer. Y sí, tuve la suerte que me fui con mi mejor amiga. Sí que es cierto que la soledad de empezar en un sitio de cero en esa ciudad no la viví. Y sí que es cierto, y aquí entra un poco el choque de realidad de Instagram. Te venden algo que realmente no es. O sea, ves a Australia a través de la pantalla y es increíble, pero Australia también es duramente increíble. Llegas allí, trabajas un montón de horas. Sí que es cierto que luego puedes viajar, es un país precioso, todo lo que le rodea, Asia en general también. Nunca vas a volver a tener la oportunidad de hacer esa cantidad de dinero para me voy 3 semanas y luego vuelvo a trabajar. Pero sí que es cierto que encontrar tu sitio, que te reconozcan, encontrar un trabajo bien cualificado, es duro. Sí, estamos vistos como, bueno, venís aquí, estáis unos meses, Efectivamente. trabajáis para nosotros y os vais. Y luego tiene algo muy positivo, muy negativo, ¿no? Que al final hacíamos mucho dinero, luego viajábamos, hacíamos dinero, viajábamos. Tú no montas tu vida en Sydney. Claro, por eso digo que tú vas y saben que estás de paso, trabajas para nosotros un tiempo, te damos dinero, Total. que es lo que vienes a buscar, te das 4 vueltas por Indonesia y Tailandia y te vas, ¿no? Pero quizá yo cuando me fui de Madrid, me fui buscando un sitio en el que quedarme. Entonces, he dejado todo, me voy a Australia. Pensando que te podrías quedar y no te quedas. Efectivamente, y a los 9 meses es como, Adiós. aquí no voy a hacer algo. Generar raíces, sí, unas raíces. Efectivamente. Y todo esto empieza que tú posteriormente de Londres acabas en la Universidad de Navarra haciendo Efectivamente. una carrera de marketing. Sí. ¿Por qué te decides con el marketing cuando no sabías qué hacías, o sea, no sabías algo que hacer cuando fuiste a Londres? Y has estado, si no es la mejor, de las mejores universidades de marketing del mundo o de España o de Europa, como quieras llamarlo. Total. ¿Qué tal la experiencia? Yo diría que es la mejor. Por Es eso, la por eso. mejor, no a nivel académico, porque si miras los rankings, yo creo que de hecho estamos los terceros ahora mismo a nivel humano. O sea, la calidad humana, que el profesorado o incluso el sentimiento de pertenencia que la uni te genera a día de hoy, o sea, muy proud, como dirían, de ser alumni. Lo recomiendo a cualquier persona que pueda estudiar en la Universidad de Navarra. Aprendí muchísimo, todas las oportunidades que luego se me han abierto, incluso Dubái, es gracias a que Jorge estudió en la Universidad de Navarra, Boston, gracias a que tenían ese exchange.
Con la a universidad, Cremen, ¿no? sí. Ha sido para mí, sí que es verdad, es Pamplona, te tiene que gustar Pamplona. ¿Es la decisión más importante que tomaste que te ha cambiado la vida después? Mira que tú has estado en todas las partes del mundo, ¿eh? Pero quizás fue la decisión de irte a la Universidad de Navarra la que más luego ha dirigido tu camino, Sí. porque sin eso no habría el después. Probablemente, probablemente, y yo siempre digo, todo pasa por algo, ¿no? Es muy cliché, pero la realidad es esa. Yo decidí estudiar marketing, eso creo que es una historia súper bonita, porque cuando yo viví en Londres, yo vivía en una familia, y esa familia era una madre soltera con su hija, Banda. Ella era una de las directoras de marketing de Godiva, de los chocolates Godiva. Entonces, cada vez que venía a casa, yo la veía trabajar, hacía anuncios, toda la parte de marketing. Yo siempre le decía, I want to work on that, I want to do that. Y me dijo, you need to study marketing. Yo me metí, empecé a mirar y dije, I don't know if I'm gonna like it, pero sé que... Es el camino de momento. Claro. Entonces, yo llegué a España, dije, mi familia ha invertido muchísimo dinero en inglés, yo no quería estudiar, volver atrás, ¿no? y estudiar en castellano o en catalán y perder todo lo que mi familia había invertido, entonces tenía que buscar una universidad en la que pudiese seguir mejorando mi inglés, no olvidarlo y a la vez ese marketing. Y ese networking también que decías Sí. tú, esa importancia de la marca, ¿no?, que hay detrás. Sí, efectivamente. Y de estos lugares, o sea, donde has estado, primero, ¿qué te abrió más los ojos, ¿no? Quizá decíamos esta oportunidad de Navarra, pero me decías de Australia que quizá te dio un choque de realidad, Boston y esos meses más locos. Y luego, de esos lugares, ¿qué aplicarías a España? Puedes incluir Dubái también si quieres, ¿eh? Me vale. Es una pregunta compleja, diría, ¿no? Y la voy a responder a nivel personal. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando estoy en España sigo teniendo mi grupo de amigos, somos muy cerrados a nivel de, a lo mejor conozco a alguien extranjero y no abrimos las puertas del todo. Es en plan, sí, podemos ir a tomar un café, ¿no? Pero no he acogido a nadie de fuera. Y luego cuando vives fuera, dices, es súper bonito cuando alguien te acoge, ¿no? Entonces, me gustaría que se intentase, ya no a nivel quizá en el día a día o cuando ya tienes una vida tan establecida, ¿no? Pero en la uni, por ejemplo, si llega alguien de intercambio, es súper bonito que puedas aprender de esa persona. Y en España creo que nos falta eso, seguir abriendo las puertas a gente. Sí que es verdad que creo que el inglés es una barrera, es decir, luego vienes a España y te das cuenta del nivel tan bajo de inglés que tenemos. Y yo creo que son dos cosas fundamentales a mejorar. Y ahora al revés, de España, ¿qué aplicarías a países en los que has estado o en ciudades en las que has estado? Quizá un poquito el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, creo que los españoles somos muy de casa, de sí, aquí. Sí. De grupo, de vente a casa, no me importa, te invito, que fuera o en ciudades a lo mejor sí que son mucho más grandes, un Londres, un Boston, cuesta mucho encontrar esa familiaridad, ¿no? Sí. Y es curioso cómo se gira, porque estoy pidiendo que abramos las puertas cuando nos vamos. Y te gusta la luego, familiaridad. Efectivamente. Pero entiendo la parte de la universidad, porque yo que estudié en Barcelona, en una universidad pública, tú veías gente de intercambio y nunca pensabas en relacionarte con ellos, y después amigos míos que se han ido a otros lados del mundo, ves que sí, que es más común Efectivamente. hacerlo. Tú en estos proyectos es CEO y trabajas con socios en este caso, y antes has trabajado con socios también. ¿Cómo se gestiona esa responsabilidad de ser tú la directora general y cómo se gestiona trabajar con gente con la que tienes que tomar decisiones, con la que hay dinero de por medio, etcétera, etcétera? Mira, yo empecé, la primera que fundamos fue By Eleven, por un tema de, ya conocíamos el mercado, teníamos clientes, la construcción de marca fue un poquito, no más fácil, pero a nivel legal, legislativo era mucho más rápido. Pensad que Destino al final trabajamos de la mano directamente gobierno, inmigración, o sea, la estructura era un poquito más compleja. Y tuve la suerte de hacer By Eleven con Holly. Holly es una de mis business partners, she's English, de Nottingham. Nos conocimos en el trabajo, es decir, estábamos las dos en marketing, ella estaba en interiors, yo estaba en real estate. Y
Y yo supe que era la persona indicada con la que montar un negocio. Al final es muy difícil, hay mucho estrés y nos peleamos. 100%, 7 veces a la semana probablemente, ¿no? Pero hay que saber con quién sí, con quién no. Y luego montamos Destino. De hecho, Destino yo lo fundé con mi querido Abraham. Y Abraham estuvo en el momento concreto y en el momento perfecto que tenías que estar para ayudarme a hacer todas esas conexiones, a montar lo que son los pilares y las bases de Destino. Y luego, por circunstancias de la vida, porque Abraham está súper liado, tiene un trabajo que le exige muchísimo, no le daba la vida. Y él fue sincero, y yo fui sincera de, oye, este proyecto requiere muchísimo sacrificio, muchísimas horas, ¿estás dispuesto? Y dijo, estoy dispuesto, pero no tengo las horas físicas. Y supo dejarlo ir por el bien de la marca. Entonces entraron Holly, que yo ya trabajaba con ella y sabía 100% que era la persona, y entró Greta, que la conozco en Boston. Por eso digo, o sea, la Universidad de Navarra me llevó a Boston y Greta vino de vacaciones a Dubái en febrero, se enamoró de Dubái. Y dijo, me quedo. Dejó todo. Tenía un corporate job, estaba súper estable, buen sueldo. De la noche a la mañana dijo, chao, me voy. Y le compró parte de las acciones a Abraham. Y yo sabía que era la decisión correcta. Y ahora somos 3 Women Founders, que tiene mucha fuerza el mensaje, pero estamos en una industria puramente dominada por hombres. Te iba a decir, siendo mujer, como si os ha afectado o no os ha afectado. No me ha afectado a nivel positivo, diría, porque 3 Women Founder European, en una industria que es literalmente gobierno, Middle East, immigration, al final choca, nos beneficia a positivo. Sí que es cierto que es una industria en la que tienes que generar muchísima confianza. Al final alguien está depositando toda la confianza de dejo mi vida, empiezo de nuevo y mucha gente invierte mucho dinero en que tú me montes una estructura legal y me des la residencia. Entonces, te diría que lo que más me ha repercutido es la edad. La edad y quizá no llevar 5 años o 7 en Dubái aún. Claro, pero la edad vas a seguir ganando experiencia y vas a estar más años en Dubái, así que eso va a dejar de ser un problema. Pero he tenido clientes de 40, 45 años que han tomado la decisión de irse con otro profesional por el hecho de que me veían joven. Si alguien te habla de un proyecto, te habla de una situación, quiere mudarse a Dubái o aquí mismo en Cambrils y te explica una situación y no se arriesga, ¿qué le dices a esa persona? Va a seguir trabajando toda su vida para alguien. Por no perder un poco de tiempo y dejar que el miedo te lleve, vas a estar en el mismo sitio para siempre. Espero que nadie lo haga. ¿Y en tu caso hay algo de lo que te arrepientas? Absolutamente nada. Nada, ¿eh? Nada. Sí que es cierto que cuando volví, y por ejemplo, hablamos de Lidia porque la tenemos en común, Lidia ha sido para mí un pilar fundamental. Yo recuerdo estar en Australia y llamarle quizá 3 veces a la semana llorando. Fue para mí, no puedes tocar más fondo. Claro. Era en plan, ok, it's done, no me ha ido bien, no he sentido que este sea mi sitio, tengo que empezar algo de nuevo, ¿no? Y ahora digo, tuve que irme a Australia para estar donde estoy hoy. Y montar para caer Destino, y luego subir. Y también montar Destino desde unos valores de quiero que quien venga no le sienta que es su casa. Sí, que no le pase lo que me pasó a mí en Australia. Efectivamente. Y hemos montado una comunidad. O sea, yo todos los clientes que tenemos, me da igual la edad, lo que hagan, de dónde sean, los metemos en un grupo, es una pequeña comunidad, 2, 3 planes al mes. Sí que es verdad que no puedo vivir para ellos, ¿no? Pero no eres su madre, al final eres una... Muchos me ven como madre, ¿eh? Sí, pero... Jules, I'm sick, ¿qué hospital puedo ir? Sí, pero digo, tú les acompañas al inicio, les ayudas, pero tampoco eres... O sea que Totalmente. Tú haces parte de comunidad, tampoco tienes que estar cada día siguiéndolos, pero... Totalmente. Intento tener contacto con todos mis clientes. De hecho, el día de mi cumple, 30 de noviembre del año pasado, me hicieron una fiesta sorpresa. Creo que había 25 personas. De las 25, 18 eran clientes. Eran clientes, claro. Sí, es muy guay. Y si ahora te diesen la oportunidad de dividirte en 2,
En una parte, en una mitad trabajaría en Eleven y trabajaría en Destino, la otra mitad, ¿a qué se dedicaría? Wow. Es muy difícil, pero yo creo que puede ser uno de mis próximos proyectos, algo que requiera conectar a gente. Es cierto que trabajar con gente es muy duro y no nos damos cuenta, pero cuando trabajas de cara al cliente siempre hay procesos de frustración o sobre todo, por ejemplo, ¿no? El tema de cuando trabajas con gobierno, inmigración, hay muchos approvals, hay muchos pre-approvals, hay muchas cosas que no están en tu mano, que el cliente refleja esa frustración en ti. Y realmente tú no puedes hacer nada. Por mucho que tú quieras, hay cosas en las que no, ¿no? Pero yo sigo diciendo que quiero que la gente se sigan conectando entre ellos, que se busquen oportunidades. Algo que Dubái me ha enseñado es que dos empresas súper diferentes tienen un punto en el que van a poder colaborar. Y es increíble porque, os pongo un ejemplo, Aston Martin lanzó una división de buildings, que dices, ¿cómo una marca de coches? Sí, pues por cada propiedad que se vendía, regalaban un Aston Martin. Es heavy, sí. ¿no? Entonces, me dedicaría a algo que siga conectando a gente. Y si puede ser que con esa conexión de gente viajen, aún mejor. Y hablabas, como ya para terminar, de esa frustración que un cliente puede tener hacia ti, pero yo ya no voy de esa frustración o de esa presión que te puede poner un cliente a ti. Y hablo de tú, de tu propia situación, cuando has estado en momentos bajos, ahora que estás en un momento que estás más estable, que tienes proyectos, que al final tú tienes que dar la cara, tienes que reunirte por gente. ¿Cómo manejas tú misma tu propia presión? Mira, en Boston viví con Julia y Marta, que les tengo muchísimo cariño, seguimos teniendo contacto, y Marta siempre decía, trust the process. Y literalmente es así. Lo que hoy te parece que es un problema muy, muy grande, mañana va a ser muy pequeño. Yo recuerdo situaciones al principio, el primer mes de Destino, que me generaban mucho estrés, mucha ansiedad de esto va a estar a tiempo, no va a estar a tiempo, y acabas relativizando, porque no puedes vivir bajo ese estrés durante un periodo tan largo, ¿no? Yo siempre digo, emprender no es un sprint, es deporte ultrafondo, porque el que empieza con sprint, ya te digo yo que en el kilómetro 10 no aguanta. Entonces hay que tener muchas prioridades a nivel deporte, yo hago muchísimo deporte, no por un tema físico, sino por un tema mental, poder pasar tiempo con los tuyos, priorizar lo que realmente es importante y va a hacer que esa presión o esa autoexigencia siga estando, pero de una forma sana. De que yo me siente delante del portátil y diga, ok, tengo todo esto por hacer, pues soy capaz de hacerlo porque estoy muy bien mentalmente. En el momento que no estás bien, que te autoexiges, que tienes mucha presión a nivel todo lo que te rodea. Dubái no es una ciudad fácil a nivel... Es un estilo de vida caro. Entonces tú tienes que seguir generando para poder seguir viviendo, ¿no? La presión es algo que yo creo que con el tiempo aprendes a gestionar. Y para tener dos empresas, intentar no petar, tienes que tener las prioridades muy claras y saber por qué lo haces. Me parece muy buen final. Ahora entraremos brevemente a unas preguntas rápidas para terminar. Wow. Y podrás dar un último mensajito a la cámara. No ¿Vale? leo. ¿Eh? Que no leo. No, tranquilo, no tienes que leerlo, no tienes que leerlo. Venga. Vale, vamos a empezar por la primera y voy a seguir de una en una, ¿vale? El momento más aterrador que has vivido. Wow. Cuando vi los 3 primeros misiles. Un proyecto que tienes en mente que algún día llevarás a cabo. Networking en distintos países. ¿Destino Dubai o By Eleven Creative? Wow. Hijo, hija, ¿eh? Ya. Wow. Sin By Eleven, Destino no existiría. By Eleven es el fundamento de todo. Mañana te dan 100.000 euros. ¿En qué los inviertes? Probablemente en viajar y en ver dónde hay más oportunidades de negocio. Una palabra que te defina. Adrenalina. ¿Cuándo crees que podrás considerarte satisfecha? Nunca.
Un país en el que no has vivido, pero en el que te gustaría vivir. Maybe Tailandia. ¿Qué te haría volver a España? ¿0% de impuestos? No, seguridad. ¿Dubái o Australia? Dubái. ¿Dubái o Boston? Wow. ¿Basado en ciudad o en experiencia? Tienes que responder. Dubái. ¿Dubái o Londres? Dubái. ¿Dubái o España? Dubái. ¿No poder volver nunca a España o no poder marcharte nunca? Ta, 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 ta. No poder volver. Tienes que terminar esta frase conmigo ahora. Ok. Salir de la zona de confort es... Un lujo que todo el mundo debería permitirse. Y ahora puedes dar un último mensaje a la cámara, despidiéndote, enviando un mensaje, diciéndoles que vayan todos a vivir a Dubái, lo que tú prefieras. Que si os da miedo, lo hagáis con miedo. Que el fracaso es lo mejor que os puede pasar para llegar al éxito. ¿Ya? Pues bueno, hasta aquí, Julia. Merci. Un placer. Ha sido un placer también teneros todos vosotros ahí. Cualquier duda, si tenéis que contactar para ir a Dubái, ya sabéis, Julia es vuestra persona y poquito más. Sigáis disfrutando de los capítulos, que la vida os vaya muy bien y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.